La historia humana no solo está hecha de descubrimientos y conquistas, también está marcada por ausencias que jamás logramos llenar. Cada civilización, cada siglo, ha tenido sus sombras. Barcos que se desvanecen en mares en calma, colonias enteras borradas como si nunca hubieran existido, aviones modernos que se esfuman en pleno vuelo sin dejar más que un rastro de preguntas. Esas desapariciones nos fascinan porque nos recuerdan algo que preferimos olvidar, que el mundo aún guarda rincones incontrolables, donde la certeza se disuelve. Desde los océanos del Atlántico hasta la espesura de los Apalaches, desde los cielos del Pacífico hasta aldeas olvidadas en América colonial, la pregunta se repite con insistencia. ¿Cómo puede algo o alguien simplemente desaparecer? Hoy vamos a recorrer 10 de esos misterios, 10 huecos en la historia que desafían la lógica y que siguen interrogándonos, incluso siglos después. No son simples anécdotas, son heridas abiertas en la memoria colectiva. Y al empezar este viaje, nos situamos en un acontecimiento tan cercano en el tiempo que aún sangra en la conciencia mundial. Un avión comercial con más de 200 personas a bordo se despidió de la torre de control una madrugada cualquiera y nunca volvió a hablar. No era el siglo XIX ni un océano desconocido. Era 2014. Era el vuelo MH70. El 8 de marzo de 2014, a la 1:19 de la madrugada, la voz del copiloto del vuelo MH70 pronunció las últimas palabras que la torre de control de Kuala Lumpur escucharía. Good night, Malaysian 370. Minutos después, el avión desapareció de los radares civiles. Era un Boeing 777, un gigante tecnológico diseñado para ser rastreado en cualquier parte del mundo. Llevaba 239 personas a bordo y debía cubrir una ruta rutinaria hacia Beijing. Pero lo que debía ser un vuelo más se transformó en el mayor enigma de la aviación contemporánea. Al principio, todo parecía un fallo técnico. Los radares civiles perdieron la señal, pero los radares militares mostraron algo inquietante. El avión no cayó de inmediato. Giró. Dio un vuelco inesperado hacia el oeste, cruzando la península de Malaca, y voló durante horas más, como si siguiera un plan secreto. La confusión fue absoluta. ¿Cómo podía un avión tan moderno, lleno de dispositivos de comunicación, desaparecer en pleno siglo XXI? Los familiares esperaban noticias en los aeropuertos, y cada hora sin respuesta multiplicaba la desesperación. El gobierno malasio ofrecía conferencias vagas, la prensa internacional lanzaba teorías, y los océanos se convertían en sospechosos. Se organizaron las mayores operaciones de búsqueda de la historia. Satélites, barcos, aviones rastrearon miles de kilómetros cuadrados del Océano Índico. Solo hallaron fragmentos años después, un flaperón en la isla de la Reunión, piezas dispersas en Madagascar y Mozambique. Demasiado poco para comprender qué había sucedido realmente.
Las hipótesis se multiplicaron. Un fallo mecánico improbable, un incendio que obligó a volar hasta agotar el combustible, un secuestro con pilotos cómplices, incluso la posibilidad de que hubiese sido derribado por un error militar y ocultado deliberadamente. Ninguna teoría encajaba con todos los datos. El silencio de las cajas negras, nunca recuperadas, dejó el misterio abierto. Lo más perturbador es la modernidad del caso. No hablamos de carabelas perdidas en tormentas coloniales, ni de pioneros que volaban sin instrumentos. Hablamos de un Boeing 777 en 2014, en un mundo saturado de satélites, radares y tecnología de seguimiento. Y, aún así, se esfumó. Los académicos han discutido durante años cómo pudo ocurrir. Algunos señalan fallas en el Sistema Internacional de Cooperación Aérea. Otros hablan de negligencias políticas. Pero hay quienes, entre susurros, recuerdan algo más inquietante: que la desaparición de MH370 es una prueba de que, por mucho que creamos dominar el planeta, todavía existen vacíos donde la tecnología se vuelve ciega. El océano, con su vastedad insondable, sigue siendo el último guardián del misterio. Y en sus aguas, quizá, repose aún el fuselaje del avión más buscado del siglo XXI. El vuelo MH370 no solo desapareció con sus pasajeros, desapareció con una parte de nuestra confianza en el futuro. Nos recordó que ni la era digital ni la globalización pueden ofrecernos certezas absolutas. El mar, en el siglo XIX, aún era un escenario de epopeyas y desapariciones, pero lo ocurrido con el Mary Celeste no se parecía a nada conocido. El 5 de diciembre de 1872, en medio del Atlántico, un barco mercante canadiense, el Dei Gratia, avistó una nave que avanzaba errática, con las velas desordenadas y un aire de abandono. Era el Mary Celeste, y lo que encontraron a bordo se convirtió en uno de los enigmas náuticos más célebres de todos los tiempos. El barco estaba casi intacto. Sus provisiones estaban en orden: barriles de agua, víveres, instrumentos de navegación. La bodega guardaba aún su carga de alcohol industrial, valiosa y sin señales de robo. Incluso había ropa seca, cuidadosamente doblada en los camarotes. Sin embargo, no había ni rastro de la tripulación de 10 personas. Ni cadáveres, ni signos de lucha, ni evidencia de naufragio. La única embarcación auxiliar, un bote salvavidas, faltaba, como si hubieran abandonado el navío por decisión propia. Los diarios de navegación no revelaron nada extraño. El último apunte era rutinario, apenas un día antes del hallazgo. Lo inexplicable era la normalidad interrumpida de golpe. Las comidas en la cocina parecían recién servidas, como si los marineros hubieran desaparecido en medio de la vida cotidiana. Las teorías surgieron de inmediato: un motín encubierto, una tormenta súbita que obligó a evacuar, una explosión parcial en la bodega que sembró el pánico. Algunos sugerían que el capitán Briggs había tomado una decisión desesperada
al creer que el barco se hundía, cuando en realidad seguía a flote. Otros inventaron historias de piratas fantasmas, monstruos marinos o incluso abducciones. Lo cierto es que el Mary Celeste regresó a puerto sin su gente, un cascarón navegando solo, convertido en metáfora de la fragilidad humana frente a lo desconocido. El barco continuó en servicio durante años, pero nunca perdió la sombra de su leyenda. En cada puerto donde atracaba, la pregunta era la misma. ¿Qué pudo hacer que una tripulación completa abandonara un barco seguro en mitad del océano? Los académicos han discutido durante generaciones. Ninguna respuesta convence del todo, porque lo que inquieta del Mary Celeste no es sólo la ausencia de los marineros, sino la forma en que el barco se convirtió en una cápsula suspendida en el tiempo, como si alguien hubiera apretado pausa en la vida a bordo y luego borrado a todos los presentes de un plumazo. El océano Atlántico, vasto y despiadado, se tragó las voces de aquellos 10 hombres y mujeres, dejándonos únicamente una nave fantasma como testimonio. Y quizás por eso el Mary Celeste sigue navegando, no en las aguas, sino en nuestra imaginación, recordándonos que el mar nunca explica sus silencios, solo los entrega. El misterio de Roanoke es, quizás, la desaparición más emblemática de los albores del mundo moderno. A finales del siglo XVI, cuando Inglaterra intentaba plantar sus primeras raíces en América, un grupo de más de 100 colonos fue enviado a la isla de Roanoke, frente a la actual Carolina del Norte. Aquella colonia debía ser la semilla del imperio inglés en el Nuevo Mundo. En cambio, se convirtió en un vacío histórico que sigue desconcertando hasta hoy. En 1587, John White, gobernador de la expedición, partió hacia Inglaterra para buscar provisiones. Prometió regresar lo antes posible. Sin embargo, la guerra con España retrasó su retorno durante 3 largos años. Cuando finalmente logró volver en 1590, encontró la isla desierta. Las casas estaban desmanteladas. No había señales de lucha, ni de enfermedad, ni de entierros. Todo lo que quedó fue una palabra tallada en el poste de un fuerte: Croatoan. Otra inscripción, CRO, aparecía en un árbol cercano. Era la única pista. White interpretó que los colonos habían intentado trasladarse a la isla Croatoan, habitada por una tribu aliada. Pero las tormentas, la falta de víveres y la presión política le impidieron buscar más allá. Nunca supo el destino de su familia. Entre los colonos desaparecidos estaba su nieta, Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en América. Las teorías se multiplicaron en los siglos siguientes. Algunos sugieren que los colonos se integraron con los pueblos indígenas, diluyéndose en sus costumbres. Otros creen que fueron masacrados o que intentaron regresar al mar y perecieron. Los arqueólogos han hallado fragmentos de cerámica y restos metálicos en zonas vecinas, pero nunca una prueba definitiva. El enigma se mantiene porque no hay un cuerpo, ni una tumba,
ni un relato directo, solo un nombre grabado en madera, como un eco. Croatoan se volvió palabra maldita, símbolo de desapariciones inexplicables. Hasta Edgar Allan Poe, en su lecho de muerte, la pronunció con delirio, como si aquel fantasma colonial lo persiguiera también. Lo inquietante de Roanoke no es sólo la pérdida de un asentamiento, sino la forma en que se esfumó un futuro entero. Era el sueño imperial inglés, evaporado sin ruido, convertido en leyenda. Allí donde debía comenzar una historia, quedó un hueco imposible de llenar. Y a veces los huecos cuentan más que las crónicas. El cielo también tiene sus mares, y en ellos se pierden tripulaciones como si fueran barcos. Amelia Earhart fue mucho más que una piloto. Fue un símbolo de valentía en un tiempo en que las mujeres aún debían luchar por ocupar un asiento en la historia. En la década de 1930 se convirtió en la aviadora más famosa del mundo. Cruzó el Atlántico sola y demostró que el aire no tenía género. Su nombre llenaba titulares y su sonrisa era un desafío contra la costumbre. En 1937 decidió enfrentar su reto mayor, dar la vuelta al mundo siguiendo la línea del Ecuador. Era un viaje que mezclaba ambición personal y orgullo nacional. El 2 de julio de aquel año, acompañada por su navegante Fred Noonan, despegó de Lae, en Papúa Nueva Guinea, rumbo a la diminuta isla Howland, en medio del Pacífico. Nunca llegó. La última transmisión fue confusa. Amelia decía que el combustible se agotaba y que no lograba ver la isla. El buque de apoyo, el Itasca, intentó contactarla sin éxito. Después, solo silencio. Lo que siguió fue la mayor operación de búsqueda jamás emprendida hasta entonces. Aviones y barcos estadounidenses rastrearon miles de millas náuticas, pero no hallaron restos. Ni fuselaje, ni cuerpos, ni señales de aterrizaje. El Pacífico había devorado a su estrella. Las hipótesis no tardaron. La más aceptada sostiene que cayó al mar tras quedarse sin combustible. Otros creen que aterrizó en un atolón desierto y sobrevivió un tiempo antes de sucumbir al hambre y la sed. Más inquietante aún es la teoría de la captura, que Earhart fue apresada por los japoneses en islas bajo su control, acusada de espía. Algunos testigos, décadas después, juraron haber visto a una mujer extranjera encarcelada en las Marianas. Los arqueólogos han investigado Nikumaroro, un islote remoto, donde encontraron huesos y objetos de metal que podrían haber pertenecido a una mujer occidental. ¿Eran de Amelia? Los análisis se contradicen y el misterio sigue en pie. Amelia Earhart desapareció en el cielo como otros lo hicieron en el mar. Pero su ausencia no fue solo personal. Representó un vacío simbólico. Era la mujer que había llevado los sueños más alto y de pronto se convirtió en el enigma más profundo. El Pacífico sigue guardando su secreto. Y tal vez eso es lo que la mantiene viva en la memoria. No un final claro, sino una pregunta abierta, flotando como una señal débil que nunca alcanza la torre de control. La noche de Navidad de 1945,
en Fayetteville, Virginia Occidental, debía ser una velada de celebración. La casa de la familia Soder estaba iluminada, con regalos bajo el árbol y 10 hijos que llenaban las habitaciones de risas. Pero antes del amanecer, la vivienda se convirtió en cenizas, y de aquel incendio nació uno de los enigmas más oscuros de la historia estadounidense. El fuego comenzó poco después de la medianoche. Los padres, George y Jenny, lograron escapar junto con 4 de sus hijos. Los otros 5, Maurice, Martha, Louis, Jenny y Betty, todos menores de 14 años, quedaron atrapados en el interior, o al menos eso parecía. George intentó regresar. Rompió ventanas, buscó la escalera exterior que misteriosamente había desaparecido. Intentó arrancar su camión para embestir la pared, pero los motores no arrancaron. Todo falló como si la propia noche conspirara contra ellos. Cuando finalmente el fuego se apagó, el amanecer reveló algo aún más desconcertante. No había restos, ni huesos, ni cenizas identificables, nada que probara que los 5 niños murieron allí. Los expertos afirmaron que el calor debería haber dejado evidencias óseas, pero no había nada. A partir de entonces, las señales extrañas se multiplicaron. Jenny recibió una llamada telefónica minutos antes del incendio. Una voz desconocida preguntaba por alguien que no vivía allí. Un testigo aseguró haber visto a los niños en un automóvil al huir del pueblo. Años después, cartas anónimas llegaban con fotografías de jóvenes que podrían ser los Soder desaparecidos. La familia jamás aceptó la versión oficial de que sus hijos murieron en el incendio. Levantaron un cartel enorme en la carretera con sus rostros, buscando respuestas durante décadas. Los rumores hablaban de un secuestro organizado, quizá relacionado con enemigos de George, que había criticado públicamente a Mussolini y a sus simpatizantes en Estados Unidos. El misterio nunca se resolvió. Los Soder murieron sin saber la verdad, y el caso quedó como una herida abierta. 5 niños borrados de la historia en una sola noche, con pruebas que apuntaban más al rapto que al fuego. Hasta hoy, en las montañas de Virginia Occidental, la historia de los niños Soder sigue flotando como un fantasma incómodo. Y cada diciembre, entre luces de Navidad, alguien recuerda que hubo una familia a la que el misterio robó sus canciones infantiles. El 5 de diciembre de 1945, apenas unas semanas después del fin de la Segunda Guerra Mundial, 5 bombarderos, TBM Avenger de la Marina de Estados Unidos, despegaron desde Fort Lauderdale, Florida, en un ejercicio de entrenamiento rutinario. Eran jóvenes pilotos, algunos aún con la guerra en la piel, acostumbrados a tormentas y vuelos largos. Aquella tarde, sin embargo, entrarían en la historia con un nombre que hasta entonces era apenas geográfico: el Triángulo de las Bermudas. El vuelo se conoció como Flight 19. El plan era simple: volar al este, realizar prácticas de bombardeo sobre el mar y regresar. Pero poco después de iniciar el recorrido, comenzaron las anomalías.
La radio registró mensajes confusos. El comandante, el teniente Charles Taylor, aseguraba que las brújulas habían dejado de funcionar. Decía que el mar no parecía normal, que todo se veía distinto. Los alumnos, inexpertos, empezaron a perder la orientación. Durante más de 2 horas, la base intentó guiarlos. Las comunicaciones revelan un progresivo descontrol. No sabemos dónde estamos. El océano se ve raro. No podemos distinguir hacia dónde es el oeste. Finalmente, el contacto se cortó. Ni los 5 aviones, ni los 14 hombres que los tripulaban volvieron a ser vistos. La Marina envió un hidroavión de rescate con 13 tripulantes. También desapareció. Nunca se hallaron restos ni de los Avenger ni del avión de rescate. En los registros oficiales, la causa se consignó como desconocida. Con el tiempo, el Flight 19 se convirtió en la piedra angular del mito del Triángulo de las Bermudas. Ese sector del Atlántico entre Florida, Puerto Rico y las Bermudas, al que se atribuyen desapariciones de barcos y aeronaves. Los investigadores han sugerido hipótesis más sobrias: desorientación, mal clima, corrientes fuertes que arrastraron los restos lejos. Sin embargo, la coincidencia de tantas anomalías en un solo día sigue sin explicarse del todo. Lo que inquieta no es sólo la desaparición, sino la voz final de Taylor, repitiendo con creciente desesperación que las brújulas no servían y que el mar era extraño. Como si hubieran cruzado una frontera invisible donde las leyes conocidas dejaban de funcionar. El Triángulo de las Bermudas se convirtió desde entonces en sinónimo de misterio. Y aunque los científicos insistan en tormentas repentinas o errores humanos, el Flight 19 permanece como una advertencia. Hay regiones en el mapa que parecen decididas a tragarse todo lo que se atreva a cruzarlas. El Ártico siempre ha sido un espejo de hielo donde la ambición humana se congela. En 1845, el Imperio Británico lanzó una de sus expediciones más ambiciosas: encontrar el paso del noroeste, esa ruta marítima que debía conectar el Atlántico con el Pacífico, atravesando los hielos polares. Al mando estaba Sir John Franklin, un veterano con fama de obstinado, y 2 barcos recién equipados con lo último en tecnología naval, el HMS Erebus y el HMS Terror. Zarparon con 129 hombres y provisiones para 3 años. Llevaban motores de hélice auxiliares, calefacción por vapor y toneladas de comida enlatada, un lujo para la época. La prensa los celebró como el ejemplo de cómo la ciencia y el ingenio británicos vencerían incluso a los hielos eternos. Pero después de entrar en la bahía de Baffin, se hizo el silencio. Nunca regresaron. Las primeras expediciones de rescate encontraron apenas rastros dispersos. Una nota clavada en una lata, describiendo que los barcos habían quedado atrapados en el hielo. Cuerpos congelados en botes abandonados. Huellas de que los marineros habían intentado marchar a pie hacia el sur. Algunos cadáveres presentaban cortes extraños en los huesos, lo que desató la sospecha de canibalismo
en la desesperación final. Durante más de un siglo, la expedición Franklin fue un mito de la tragedia polar. Se hablaba de plomo en las soldaduras de las latas que habría envenenado lentamente a los marineros, debilitándolos. Otros estudios apuntan a tuberculosis, escorbuto o fallos de liderazgo en medio del hielo. Lo fascinante es que el misterio se prolongó hasta tiempos recientes. En 2014, tras años de búsqueda con tecnología moderna, el Erebus fue encontrado hundido y sorprendentemente bien conservado en aguas árticas. 2 años después, apareció también el terror. Pero incluso con esos hallazgos, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Por qué los hombres abandonaron los barcos aún habitables? ¿Qué los obligó a caminar hacia la muerte en un paisaje que no perdona? La expedición Franklin encarna lo que ocurre cuando el deseo de dominar la naturaleza choca con la realidad brutal de un mundo que no se deja domesticar. Sus barcos, congelados bajo las aguas heladas, son tumbas flotantes y testigos mudos de un fracaso que sigue desafiando a los historiadores. El Ártico, como el mar y el cielo, guarda sus secretos con una tenacidad implacable. Y el nombre de Franklin permanece escrito en ese hielo, como advertencia de que no toda ambición encuentra paso. El 24 de noviembre de 1971, víspera de Acción de Gracias, un hombre de mediana edad abordó el vuelo 305 de Northwest Orient en Portland, rumbo a Seattle. Vestía un traje oscuro, corbata negra y gafas de sol. Pagó en efectivo y se presentó con un nombre falso: Dan Cooper. Con calma pidió un bourbon con soda y esperó a que el avión despegara. Poco después, entregó a una azafata una nota escrita a mano. Ella pensó que era un número de teléfono. Él le susurró: «Se equivoca. Tengo una bomba». En el maletín que abrió brevemente se veían cables y cilindros rojos. El hombre exigió $200,000 en billetes, 4 paracaídas y un camión de combustible preparado para reabastecer en Seattle. La tripulación, siguiendo protocolos, obedeció. Al aterrizar, liberó a los pasajeros a cambio del dinero y los paracaídas. Solo quedaron en el avión los pilotos, una azafata y él. Pidió rumbo hacia México, volando bajo y despacio. En algún punto sobre el estado de Washington, en medio de la noche y bajo la lluvia, Cooper abrió la compuerta trasera y saltó con el dinero atado al cuerpo. Nunca volvió a saberse de él. La búsqueda fue masiva. El FBI peinó bosques, ríos y montañas. Ni rastro. Solo años después, un niño encontró cerca del río Columbia un paquete con $5,800 en billetes, cuya numeración coincidía con el rescate. El resto del dinero jamás apareció. El caso se convirtió en la única piratería aérea no resuelta en la historia de Estados Unidos. La identidad de D.B. Cooper, un error periodístico en el nombre original, alimentó decenas de sospechosos. Veteranos de guerra, paracaidistas
incluso empleados de aerolínea. Ninguna prueba fue concluyente. El misterio persiste porque Cooper se desvaneció en un mundo donde la mayoría termina atrapado. ¿Murió en el salto, devorado por el bosque? ¿O sobrevivió y vivió en silencio con el dinero? Lo cierto es que se convirtió en leyenda. El hombre que desafió al cielo, a la ley y al destino, y logró desaparecer como un fantasma entre las nubes. En el desierto de Texas, cerca del pequeño pueblo de Marfa, el horizonte se abre como un océano seco. Allí, desde finales del siglo XIX, viajeros, vaqueros y más tarde soldados han reportado lo mismo. Esferas de luz que flotan en la distancia, moviéndose con una gracia imposible, cambiando de color, separándose y volviéndose a unir como si obedecieran a una voluntad secreta. Son las llamadas luces de Marfa. Lo extraño no es sólo su persistencia a lo largo de generaciones, sino las historias que se entrelazan con ellas. Relatos de personas que, siguiendo esas luces, desaparecieron sin dejar rastro. Campesinos que nunca volvieron a casa, exploradores cuyos caballos fueron hallados sin jinete, soldados que durante la Segunda Guerra Mundial patrullaban la zona y registraron deserciones misteriosas vinculadas a las luces. La ciencia ha intentado explicarlas. Gases del suelo, espejismos provocados por cambios de temperatura, reflejos de faros de automóviles en la lejanía. Sin embargo, ninguna teoría logra encajar con los testimonios previos a la llegada de coches o carreteras. Los indígenas de la región ya hablaban de espíritus luminosos que atraían a los caminantes hacia el otro mundo. En 1957, un geólogo local recopiló una docena de casos de desapariciones. Entre ellos, el de una familia que acampaba cerca de Paisano Pass. Al amanecer, la tienda estaba intacta, con comida servida, pero no había personas. Solo huellas que se detenían abruptamente en el polvo, como si se hubieran desvanecido. Hoy, las luces de Marfa son un atractivo turístico. Cientos de curiosos acuden a un mirador construido especialmente para observarlas. A veces se ven, a veces no. Pero lo que inquieta no es su aparición, sino el recuerdo de aquellos que las siguieron y nunca regresaron. En ese desierto inmenso, donde la línea entre la realidad y la ilusión se desdibuja, las luces siguen ardiendo como faros de un misterio sin dueño. ¿Fenómeno atmosférico? ¿Encubrimiento militar? ¿O algo que simplemente escapa a nuestra comprensión? Lo cierto es que bajo el cielo estrellado de Texas, las desapariciones continúan siendo parte inseparable de su leyenda. En pleno invierno soviético, a comienzos de 1959, un grupo de 9 estudiantes y montañistas del Instituto Politécnico de los Urales emprendió una expedición hacia la cordillera de Otorten. Jóvenes, fuertes, con experiencia en travesías difíciles, dejaron atrás Sverdlovsk con la confianza de quien enfrenta la nieve con disciplina y mapas precisos. Nadie imaginaba que su destino sería convertirse en uno de los misterios más perturbadores del siglo XX. El 2 de febrero, en las laderas del monte Jolat Siajl, montaña de la muerte,
en lengua mansi. Ocurrió lo imposible. Semanas después, equipos de rescate encontraron la tienda del grupo rasgada desde dentro. Como si los escaladores hubieran huido desesperados en plena noche, sin ropa adecuada ni calzado. La escena era absurda. Huellas en la nieve mostraban que algunos caminaron descalzos bajo temperaturas de 30 grados. Los cuerpos aparecieron a lo largo de semanas, 2 cerca de un fuego improvisado, semidesnudos, 3 más dispersos en dirección a la tienda, como si intentaran volver, los últimos 4 ocultos bajo varios metros de nieve en un barranco. Las autopsias desconcertaron a los investigadores. Algunos cadáveres presentaban fracturas internas comparables a las de un accidente automovilístico, pero sin heridas externas. A una de las mujeres le faltaba la lengua. Las explicaciones oficiales variaron: avalancha, error humano, hipotermia. Pero nada cuadraba con la violencia de las lesiones ni con la huida irracional. Con el tiempo surgieron teorías más inquietantes, pruebas militares secretas, explosiones de armas experimentales, fenómenos infrasónicos que inducen al pánico, incluso encuentros con lo inexplicable. Documentos fueron clasificados durante décadas, alimentando la sospecha. En 2019, una investigación oficial rusa reabrió el caso, concluyendo que se trató de una avalancha atípica. Sin embargo, muchos expertos cuestionan esa versión. La pendiente era mínima, la tienda no quedó enterrada, y las fracturas siguen sin explicación convincente. El Paso Dyatlov, bautizado así en honor al líder del grupo, Igor Dyatlov, permanece como un lugar maldito. Cada vez que alguien intenta cerrar el caso, nuevas dudas emergen. Y en la memoria colectiva, esos 9 jóvenes siguen caminando en la nieve, perseguidos por una fuerza que nunca pudo ser nombrada. El misterio del Paso Dyatlov no es solo ruso ni histórico. Es un recordatorio de que incluso en un mundo controlado por mapas, leyes físicas y ejércitos poderosos, hay noches donde el ser humano sigue siendo frágil ante lo desconocido. La historia de la humanidad podría narrarse a través de sus conquistas y descubrimientos, pero también, y quizás con mayor intensidad, a través de sus silencios. Desde un avión moderno que se esfuma en pleno siglo XXI hasta una colonia entera borrada en los albores del Nuevo Mundo. Desde barcos hallados vacíos en medio del océano hasta montañistas que huyeron hacia la nieve sin explicación. Todas estas desapariciones son heridas abiertas en la memoria colectiva. Lo que inquieta no es solo la ausencia de respuestas, sino la forma en que la ausencia misma se convierte en protagonista. El Mary Celeste navega solo, sin voces ni manos. Roanoke habla con una palabra tallada en madera. Amelia Earhart se convierte en un eco de radio que nunca llega a destino. Los Soder buscan a sus hijos en fotografías que quizá nunca fueron suyas. Cada historia es un recordatorio de lo frágiles que somos frente al misterio.
La ciencia ha intentado llenar los vacíos con teorías, tormentas, errores humanos, fenómenos naturales. Y, sin embargo, los huecos permanecen. Porque más allá de los datos, lo que nos atrae es la posibilidad de que haya fuerzas, humanas o no, que operan fuera de nuestra comprensión. El Triángulo de las Bermudas, las luces de Marfa, el Paso Dyatlov, todos lugares donde la lógica parece resquebrajarse. Quizás lo esencial de estos enigmas no sea resolverlos, sino reconocer lo que despiertan. El estremecimiento ante lo desconocido, la humildad de aceptar que todavía hay rincones donde la certeza se disuelve. Y, en ese sentido, cada desaparición es también una presencia, la del vacío que nos mira de vuelta, porque al final lo que más nos aterra no es perder a quienes se van, sino aceptar que quizá nunca sabremos dónde.